En esta mañana continuamos con estos temas relacionados con la enfermedad y a este tema le hemos titulado las puertas de la enfermedad. Las puertas por donde entra la enfermedad a nuestro cuerpo, a nuestra vida. Las razones por las que muchas veces estamos enfermos y con problemas de salud. Vamos a estar mirando esto porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y a Dios le importa cómo está nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos con un cuerpo sano, tenemos libertad, habilidad, energía, fortaleza y tantas cosas para poder servirle a Dios. Cuando estamos con un cuerpo enfermo, en ocasiones estamos limitados, cansados, agotados y no podemos servir a Dios de la misma manera. Entiendo que por naturaleza el cuerpo se va desgastando. No podemos comparar las energías que va a haber en una persona, en un joven de 20 años, que en un hombre de 70, 80 años. Por mucho que lleve un cuidado, el mismo tiempo va desgastando el cuerpo exterior, amén, lo que es el cuerpo físico. Pero aún así la promesa de Dios dice: si este tabernáculo exterior se desgastare, no se preocupen, tenemos un palacio, una mansión, un edificio de Dios en gloria para morar en él. Una vez que terminemos nuestra jornada en esta tierra, tenemos un lugar preparado por Dios, un edificio maravilloso, un cuerpo glorificado para morar en él por toda una eternidad. Pero mientras no estemos allá en ese cuerpo glorificado y estamos acá en esta tierra, en este cuerpo terrestre natural, físico de carne, es necesario y es importante cuidar este cuerpo. ¿Por qué? Porque es el templo y la morada del Espíritu Santo. Porque es el vehículo que usamos, que usa nuestra alma, el ser espiritual, para moverse en esta tierra. Entonces, entre más saludable, entre más completo esté nuestro cuerpo, vamos a tener más libertad, más habilidad, más facilidad para servir al Señor. Ahora, vamos a internarnos en el tema. Dice la palabra aquí en Daniel capítulo 1, versículo 6 en adelante: el joven Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, estos hebreos, dice que fueron llevados como cautivos, prácticamente como esclavos a Babilonia. De entre todo el pueblo que iba, el rey escogió de los jóvenes más especiales, más sobresalientes, para que estuvieran cerca de él y de esta manera instruirlos en la cultura babilónica. Los apartaron, pero dice la palabra que el rey comía carne, bebía vino, y el rey quería que aquellos jóvenes comieran de lo que él comía. Aparentemente lo mejor de la mesa del rey, la mejor comida, las mejores carnes, vino en lugar de agua. Era de lo mejor aparentemente. Qué privilegio tenían aquellos jóvenes. Alguien podría mirarlo de esa manera. Pero dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No contaminarse. Esta contaminación implica las dos áreas. Implica el área espiritual por los rituales, por los sacrificios que hacían en favor de sus dioses y que después participaban de aquellos alimentos. En ese sentido, de alguna manera, no quería contaminarse espiritualmente comiendo alimentos que habían sido sacrificados a ídolos, ¿verdad? Animales que habían sido matados, sacrificándolos a ídolos y después comiéndolos ellos. Entonces, en ese sentido espiritual no quería contaminarse. Pero no solamente espiritualmente, también físicamente no quería contaminarse. ¿Por qué razón? Porque Daniel entendía que entre más sano comiera, entre más saludablemente se nutriera, mejor iba a estar físicamente. ¿Y qué es lo que pidió Daniel? No dijo solamente: no quiero comer de esta carne, mejor tráiganme de esta otra carne. No, Daniel dijo: no quiero comer carne. Entonces, ¿qué quieres comer? A mí tráigame legumbres para comer. Bueno, y aparte de legumbres, ¿qué quieres para beber? Pues quiero agua para beber. Qué desabrido lo que comía Daniel, ¿no? O sea, cualquiera diría: eso no se le antoja a nadie. ¿Legumbres con agua? Nada así con un poco más de saborcito. Nosotros tenemos un paladar que se ha enviciado a cosas que no son sanas y nos cuesta trabajo. El trabajo que al drogadicto le cuesta luchar con la droga,
al que tiene un terrible, o a los que tenemos un terrible hábito alimenticio, porque creo que todos tenemos malos hábitos alimenticios, unos por un lado, otros por otro, unos en un sentido, otros en otro, ¿sí me explico? Entonces, cuando el drogadicto uno mira que desea aquella droga y que no puede vivir sin la droga, pues quiero decirle, la comida se convierte en un tipo de vicio, como el cigarro para el que está enviciado por años del cigarro, y juzgamos al que fuma. Estás destruyendo el templo y la morada del Espíritu Santo, pareces una chimenea, y tantas cosas que se le dicen al que fuma, ¿verdad? Porque se le dice que no es correcto, y tiene razón, no es correcto, está contaminando el templo y la morada del Espíritu Santo. Pero ¿qué decimos sobre otras cosas que igual contaminan el cuerpo, que es el templo y la morada del Espíritu Santo? Hay cosas en las que somos extremadamente delicados, y hay cosas que somos livianos y ligeros y las tomamos como cualquier cosa. Ese es un desbalance religioso, pero no espiritual de parte de Dios. Porque si hablamos de la espiritualidad de parte de Dios, tenemos que medir en la misma balanza todo lo que destruye el templo del Espíritu Santo. No voy a ser nomás muy fuerte, muy directo sobre el cigarro y es malo, pero de repente hay alimentos que le están dañando más todavía que si fumara un cigarro. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón? Porque hay gente que ciertos alimentos le ponen en un riesgo aún de muerte. Le pongo un ejemplo. Una persona que batalla con el nivel de azúcar, con la glucosa, y que está propensa a que le dé la enfermedad del diabetes, o ya tiene la enfermedad del diabetes, ¿verdad? Pero de repente dice: ay, pero ese pan dulce, qué rico se mira, ese pastelillo que se mira por ahí, qué delicioso, qué atractivo, y está ahí con aquella tentación, y dice: seguramente comerme este pastelillo no es pecado. Posiblemente está dañando más su cuerpo con ese pastelillo que aquel que se está fumando un cigarrillo en la esquina. ¿Sí me comprende? Yo no estoy diciendo que aquello es bueno. Lo que estoy diciendo es que tan malo es aquello como esto otro, cuando trae una amenaza a nuestra salud. Entonces Daniel, miramos a Daniel, que Daniel era un joven prudente, sabio, entendido. Y este joven dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero dice que el jefe de los eunucos dijo: no, pero ¿cómo? ¿Qué quieres de comer? Dame legumbres. Y de beber, dame agua. No, hombre, pues si te doy eso, cuando te vea el rey junto a los otros jóvenes que comen carne y beben vino, los otros se van a mirar robustos, fuertes, así chapeteados, muy hermosos. Y tú te vas a mirar todo demacrado con agua y legumbres. Te vas a mirar todo mal, todo desnutrido, todo anémico. Ese es el concepto que tenía este hombre. Pero Daniel entendía que esa no era la verdad, que no por beber vino iba a ser más nutrición, iba a ser mejor para su cuerpo que el beber agua, que no por comer carnes iban a ser mejor que comer legumbres, sino que iba a ser mejor la legumbre y mejor el agua que el vino y la carne del rey. Bueno, pero Daniel le dijo: ¿sabes qué? Mira, haz la prueba con nosotros. Si tienes ese temor, prueba por 10 días con nosotros. Haz la prueba. A los otros sigues dándole lo mismo. A nosotros danos agua para beber y danos legumbres para comer. Y entonces haz la prueba. Al paso de los 10 días dice que aquel eunuco consintió. Y dice que al paso de los 10 días los comparó. Y dice que los rostros de Daniel y sus amigos brillaban, resplandecían, estaban llenos de vida. ¿Por qué? ¿Por la gracia de Dios? Sí, por la gracia de Dios, pero también por los alimentos que estaban consumiendo. Ese es un alimento nutritivo, un alimento que los iba a bendecir, que los iba a fortalecer, que les iba a dar lo que necesitaban. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, vamos a la palabra. Quiero avanzar un poco rápido, porque hay muchas escrituras a las que le quiero llevar. Mateo capítulo 15. Le comienzo con esta escritura una vez más de Daniel, porque quiero que veamos cómo lo que comemos, lo que bebemos, influye mucho en la salud que tenemos. Le decía hace un momento atrás que hay una línea muy finita entre el creernos hombres de fe, hombres espirituales, y el estar tentando a Dios. Muchas veces hacemos cosas que es el diablo el que nos provoca hacerlas,
y actuamos como los grandes hombres de fe. Oh, yo voy a orar y la oración eficaz puede mucho. Y vamos a mirar las diferentes escrituras que se toman fuera de contexto de Dios para usarlas a nuestra conveniencia, pero que realmente no están en el orden de Dios. Que estamos tentando a Dios y no somos los grandes hombres de fe como el diablo nos hace creer muchas veces. Oh, tú tienes fe, tú puedes orar, tú esto, tú lo otro, tú eres muy espiritual. Hay una línea muy finita, vuelvo a repetir, entre el tentar a Dios y el ser espiritual. Y vamos a descubrir esa línea finita, porque mucho pueblo, consciente o inconscientemente, estamos en ocasiones tentando a Dios, pensando que estamos actuando como los grandes hombres de fe o como las grandes mujeres de fe. Vamos a la palabra. Mateo, dijimos, capítulo 15, versículo 15 al 20. Vea lo que dice la palabra. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esta es una escritura clásica, fundamental, y por eso la toco. Porque esta es una escritura que se usa para decir: ya ve, hermano, ahí está en la Biblia claramente, el Señor Jesús lo dijo. Dijo claramente: el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Ya ve, hermano, no importa lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Ya ve, no importa lo que comemos, hermano. No importa si comemos ratones o lagartijas o lo que comamos, eso no importa, hermano. Eso no contamina al hombre. ¿Sí me explico? Eso es lo que mucha gente piensa que es lo que el Señor estaba diciendo. Eso no es lo que el Señor estaba diciendo. Cuando el Señor está diciendo que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, está diciendo: no es lo que entra por la boca lo que contamina el alma del hombre, lo espiritual del hombre. Es decir, yo no me voy a convertir en un hombre más pecador porque como comida, X comida que sea. Si me como una comida que no es saludable, si me como una comida sucia, si me como una comida sin lavarme las manos, eso no significa que voy a ser más pecador. O sea, la comida literal no tiene facultades para contaminar mi alma. No es lo que entra por la boca lo que contamina mi ser espiritual, sino lo que sale por la boca es lo que contamina mi ser espiritual. Si yo critico, si yo murmuro, si yo levanto falsos testimonios, si yo hablo mal de mi hermano y tantas cosas, eso contamina al hombre. Eso es lo que afecta, eso es lo que daña espiritualmente. Pero ahora yo le haré una pregunta. Si dijéramos que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, refiriéndonos al cuerpo, ¿será cierto eso? ¿Será que usted puede tomarse una copa de veneno y no se va a contaminar? ¿Será que puede comerse alimentos echados a perder y no se va a enfermar? Claro que se va a enfermar. Claro, si no, no nos enfermaríamos. Lo que entra por la boca no contamina al alma, pero sí contamina al cuerpo. Todo lo que entra por la boca contamina al cuerpo, pero lo que entra por la boca no contamina al alma. No se va a convertir usted en un hombre pecador porque comió cierta cosa. No, eso no contamina su alma, pero sí contamina su cuerpo. Si comprendemos eso, mis hermanos. Ahora, ¿por qué al Señor le hacen esta pregunta? ¿Por qué le dicen: sabes, mira, tus discípulos comen sin lavarse las manos? Porque Dios había establecido un orden desde el tiempo antiguo, y ese orden es la higiene. El pueblo de Israel tenía muy en alta estima
lo que es la higiene. ¿Qué es higiene? Limpieza. Dios les enseñó a ser un pueblo limpio. Estaban en el desierto y aún en el desierto les enseñó Dios hasta cómo tratar con sus necesidades. Cuando iban al baño, cuando hacían toda clase de cosas, Dios les enseñaba cómo tratar con cada cosa. Yo quiero que sean un pueblo ordenado, un pueblo limpio, un pueblo sano, un pueblo apartado de inmundicia. Espiritualmente primero, claro. Moralmente segundo, claro. Pero también físicamente. Dios quiere que seamos un pueblo ejemplar aún en el área material, terrenal, humana. Que seamos un pueblo que conozcamos la limpieza, la higiene. ¿Sí me explico? El pueblo de Dios debemos de ser un pueblo limpio. Debemos de ser un pueblo limpio. Y todos venimos de diferentes culturas y diferentes ideas. Y hay veces que crecimos en hogares sin orden, con un desorden en el alimento, en el higiene, en el aseo, en todas las cosas. Pero eso es lo que éramos antes de conocer a Cristo. Ahora conocemos a Cristo y se tiene que reflejar en todo el sentido de nuestra vida, en todo el aspecto de nuestra vida, aún en nuestra humanidad, en nuestro cuerpo, en este cuerpo físico que tenemos. Hermanos, es tan lindo, es tan bonito conocer una mujer, un hombre que practica la higiene. Es algo muy bonito, amén. Pero donde no hay higiene, hay propensidad a enfermedades, hay propensidad a tantas cosas. Entonces esta escritura que el Señor habló y dijo, no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale por la boca del hombre. No está hablando de contaminar el cuerpo, está hablando de contaminar el alma. Lo que contamina el alma es lo que sale de la boca del hombre. Pero el cuerpo sí lo contamina, lo que entra por la boca del hombre. Coma bien y va a sentirse bien. Coma mal y se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque lo que come tiene gran efecto en lo que usted es por dentro, como ser, como persona, físicamente hablando. Hermano, yo soy muy espiritual. Será muy espiritual, pero está en un cuerpo de carne, limitado, humano, y debemos de mantener el orden que Dios ha establecido en su palabra. Dele un aplauso al Rey. Entonces, cuando aquí el Señor está mencionando esto, lo que le preguntaban a él, lo que le decían a él, si usted lee todo el capítulo 15 cuando tenga la oportunidad, ¿verdad? Usted mirará y entenderá que le estaban hablando de la higiene. Entonces la higiene es importante para evitar, prevenir contaminación física, bacterias, enfermedades. Hace un poquito de tiempo que se soltó todo ese rumor sobre esta epidemia del no sé ni cómo le llamaban, la gripe esta que estaba matando gente. La gripe porcina, algo así. Bueno, en fin. ¿Qué es lo que se recomendaba donde quiera? Mira, lávese las manos antes de hacer esto, lávese las manos después de hacer esto, no toque nada, y si toca algo, lávese las manos después. Para todo, higiene, limpieza, lávese las manos, cuídese aquí, cuídese allá. ¿Por qué razón? Porque son maneras de prevenir lo que es la contaminación de enfermedades, de dañar nuestro cuerpo. Entonces, entre más ordenados seamos, entre mejor disciplinados estemos en cuanto a lo que es la higiene, la limpieza, vamos a estar más saludables. Vamos a cerrar una puerta para que no entre tanta contaminación a nuestra vida. Amén. Estoy hablando del cuerpo físico, no del alma. El alma no se contamina por comer X cosa. Amén. El alma no se contamina por lo que entra. El alma se contamina por lo que sale. Cuando el Señor habla en este pasaje, no se refiere al cuerpo, se refiere al alma. Amén. Vamos a la palabra. Hechos capítulo 10, versículo 9 al 20. Primer pasaje que se toma
para justificar que no importa lo que yo coma. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Esa es una mala aplicación. Esa es una mala interpretación de la Biblia. Sí importa lo que entra por la boca, porque sí contamina el cuerpo lo que entra por la boca. No contamina el alma, pero sí contamina el cuerpo. Y si estamos hablando de cuidar nuestro cuerpo, sí debemos de cuidar qué es lo que entra por nuestra boca. Entonces, no pensemos que estas palabras que el Señor dijo las podemos aplicar a nuestro cuerpo, que no importa lo que entra por nuestro cuerpo. No, sí importa lo que entra por nuestra boca. Para el cuerpo, mas no para el alma. Sí, hermanos, comprendemos. Hechos capítulo 10, versículo 9 en adelante. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Aquí miramos, hermanos, cómo Pedro tiene una experiencia maravillosa con Dios. Dios le muestra una visión. Tenía hambre Pedro, subió a orar mientras le preparaban algo de comer. Y dice la palabra que Pedro estaba orando y mira una visión grande, un lienzo grande alzado de 4 puntas delante de él. Desde el cielo se lo bajan. Había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles, aves del cielo. Pero ¿qué clase de animales son los que había en aquella visión que tenía Pedro? Eran animales inmundos. Si eran aves del cielo, ¿qué clase de aves eran? Sopilotes, buitres, águilas, etcétera, etcétera. Eran aves inmundas. ¿Por qué razón? Si hablamos de cuadrúpedos, eran animales inmundos los que estaba mirando. No detalla qué clase de animales miró, pero lo que sí miramos es que Pedro dice, cuando le viene una voz de Dios y le dice: mata y come, Pedro dice: no, ¿cómo voy a matar y comer si nada inmundo ha entrado en mi boca? No puedo comer esas cosas, no quiero contaminarme. Pero el Señor le dice: no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Otra vez le viene la voz: mata y come, Pedro. No, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. No llames inmundo lo que Dios ha limpiado. 3 veces le vino eso. Y los animales que estaban ahí eran animales inmundos. Por eso Pedro dijo: no puedo comer eso. Si ahí mirara un animalito saludable, sano, limpio, de repente lo mata y se lo come. Pero no mató nada, porque todo lo que miraba en ese lienzo era considerado como inmundo para ellos. Ahora, ¿qué es lo que hizo Pedro cuando le dice la voz: mate y come? No, porque nada inmundo ha entrado en mi boca. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Esta es otra de las escrituras fuertes que se usa para decir: ya ve, ya Dios lo limpió todo. Ya Dios lo santificó todo. No importa qué animal sea. No importa si es, vuelvo a repetir, una rata, un gato, un ratón, una lagartija, lo que sea. ¿Será que ya limpió todos los animales el Señor? Hermanos, el animal que era inmundo hace 2000 años sigue siendo inmundo en este tiempo. La compostura física de los animales no ha cambiado. No es que antes el animal era bien inmundo y ahora ya se fue limpiando el animalito y ahorita ya está bien limpio el animal. El buitre, el sopilote, el sope le llaman por allá en El Salvador, ¿verdad? Imagínense, hace 2000 años era sope, andaba comiendo carroña, andaba comiendo animales muertos. ¿Usted cree que ahora ya cambió su naturaleza y ahora dice: no, ya soy muy limpiecito, yo animales muertos ya no, voy a buscarme un animalito vivo y nutritivo? No, su naturaleza es la misma. No, lo que era inmundo hace 2000 años, lo que era inmundo en aquel tiempo, sigue siendo igual de inmundo en este tiempo. Hermano, pero la Biblia dice que lo que Dios ha limpiado no lo llamemos inmundo. Lo que está diciendo, o a lo que se está refiriendo el Señor, no le está hablando a Pedro diciéndole: ¿sabes qué? Ya el buitre es limpio, cómetelo. Vete de cacería a matar sopes y hacer un caldo, una sopa de ellos. No es eso lo que le está diciendo, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo? ¿Por qué le dice: no llames inmundo lo que yo he limpiado? Le está diciendo eso porque le dice: ¿sabes qué, Pedro?
te voy a llevar a la casa de Cornelio. ¿Y quién es ese? Un centurión gentil. Y para ustedes los judíos, los gentiles son como perros, son inmundos, ni siquiera tienen permitido entrar a la casa de uno de ellos. Pero yo te voy a llevar porque tengo pueblo para mi gloria entre los gentiles. Voy a llevarte y voy a derramar de mi gloria sobre ellos. Y voy a tocarlos con mi poder. Y voy a llenarlos de mi Santo Espíritu. Y cuando yo los toque, quiero que sepas, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Aleluya. No llames inmundo lo que Dios ha limpiado. ¿A qué se refería Dios? No se refería a los animales, se refería a los gentiles, a la casa de Cornelio. Y si no me cree, haga la prueba. Haga un caldo de sope a ver si le sale bueno. Y así se va a dar cuenta. Si ya lo limpió el Señor, pues ore por él y cómase lo que al cabo ya lo limpió el Señor. ¿Sí me explico? No lo ha limpiado el Señor. Ese animal sigue igual de malo, de negativo. ¿Me explico? ¿Por qué? Por la clase de ave que es. No es una ave limpia para comer, es una ave sucia, inmunda, para limpiar los desperdicios de esta tierra, pero no para comer. Entonces no podemos aplicar esta escritura sacándola fuera de contexto, porque vamos a torcer la palabra de Dios. Si Dios dice, mate y come, lo que yo he limpiado no lo llames inmundo, está refiriéndose a la casa de Cornelio. Porque si usted sigue leyendo el capítulo, Pedro llega a la casa de Cornelio, les predica a los gentiles de la casa de Cornelio, el Espíritu cae sobre ellos, son llenos del Espíritu. Y Pedro les dice a los judíos, ¿puede acaso alguien impedir que estos se bauticen como nosotros, que hemos recibido el mismo Espíritu que Dios les ha dado a ellos? Y dijeron los judíos, no, pues no. ¿Cómo vamos a llamar inmundo lo que Dios ha limpiado? Si hay evidencia que Dios ha limpiado a los gentiles, al pueblo que ahora es pueblo de Dios. Antes no éramos pueblo, antes éramos gente ajena a los planes de Dios, pero hoy somos pueblo de Dios. Entonces no saquemos de contexto la escritura. El diablo le dice a uno, aquí es donde le digo que el diablo lo tienta a uno. Y llega el diablo y te dice, mira, tú ora con fe. Y usted sabe que eso que se va a comer es súper dañino. Pero el diablo le dice, ora con fe y tú eres el hombre de fe. Eres la mujer de fe. No, usted lo que está haciendo es tentando a Dios. Está queriendo que Dios limpie algo que usted de antemano sabe que es sucio. Sabe que no debe comerlo. Sabe que le va a hacer daño. Entonces no podemos pensar, la oración de fe santifica. Ahorita vamos a ir para allá. Porque todo lo que Dios ha limpiado, no lo llamemos inmundo. No es así. Dios hablaba de los gentiles, no de los alimentos. Los alimentos tenemos que aprender a comerlos disciplinadamente para tener mejor salud, para cerrar puertas de maldición a nuestra vida. Porque si el diablo no puede enfermar tu alma, va a querer enfermar tu cuerpo. Si el diablo no te puede limitar en tu espíritu, te va a querer limitar en tu cuerpo. Un cuerpo enfermo es una vida limitada para servir a Dios. Entonces cuidémonos, porque en veces, hermanos, solo hasta que nos llega la terrible enfermedad y el médico nos dice, no puede comer esto y esto y esto, ahí sí me tengo que meter en la dieta, porque ahí sí, ya no me queda otra. Pero qué tremendo, ¿por qué esperar hasta que el médico llega con un diagnóstico de que está propenso a que le pegue un ataque al corazón, o la azúcar la tiene tan elevada que está a punto de que le pegue diabetes, o de repente ya tiene tanta grasa en sus venas de tanta carne y tanta cosa que come, que está a punto de que tanto colesterol le pegue un stroke, un paro cardíaco, algo por ahí? ¿Por qué esperar hasta que estamos ya casi moribundos para cuidarnos? ¿Por qué si hoy estás sano, mi hermano? ¿Por qué no comenzar hoy y pedirle al Señor, dame la sabiduría? Quiero proponerme en mi corazón como Daniel, no contaminar mi cuerpo con las cosas que me perjudican y tratar de comer lo más saludablemente posible. Es una ironía, es el estar sanos y simplemente no cuidarnos. Y cuando ya estamos completamente con problemas serios de salud, ahí sí tenemos que irnos a un extremo que no podemos probar ni un poquitito de algo que se nos antoja, porque ahí sí ya estamos al borde de morirnos. ¿Sí me explico?
¿Será esa la voluntad de Dios? Señor, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me tienes enfermo? Yo no te tengo enfermo. Tu montón de golosinas y de gustos y de cosas que querías comer y que no te cuidaste, tú eres el que te tienes enfermo. Tú abriste esa puerta. Tú elegiste estar como estás por no tener disciplina en lo que comes. Pareciera que esto no tiene nada que ver con la vida de Dios, con lo espiritual, pero la Biblia habla de estas cosas. Y es un tema importante porque nuestro cuerpo es el templo de Dios y debemos de cuidarlo. Les estoy compartiendo todas las escrituras que se usan para autojustificarnos, para hacer lo que queremos hacer y no llevar una disciplina en esta área. Y pensar que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Y pensar que, no llamemos inmundo a lo que Dios ha limpiado. Dios ya lo limpió todo. No es de esa manera. O pensar que la oración simplemente santifica todo. Veamos qué dice la Biblia acerca de eso. 1 Timoteo capítulo 4, ¿lo tenemos? Versículo 1 al 6. ¿Qué dice la escritura? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Analicemos cuidadosamente estas escrituras, estos versículos. Este es un pasaje igual clave para decir, a ver, hermano, aquí dice claramente que todo es santificado por la palabra de Dios y por la oración, y que nada es de desecharse. Veamos y analicemos cuidadosamente la palabra, la escritura, versículo por versículo. El versículo 3 dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. ¿De qué clase de alimentos está hablando aquí el apóstol Pablo? Dice que hay quienes mandarán prohibir el consumo de alimentos que Dios creó. Que hay personas que mandarán que se abstengan de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí la clave está en esta palabra, oiga bien. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Que Dios creó, ¿para qué? Para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Hay alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Pero hay otros alimentos que Dios no creó para que el creyente participe de ellos. ¿Sí me explico? Aquí no está diciendo que para que participen de ellos todos mejor dicho, aquí no está diciendo que estos alimentos son todo lo que Dios creó, sino que hay una clase específica de alimentos que Dios creó. Mire, veamos una vez más. Versículo 3 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Yo pregunto, ¿cuáles son los alimentos que Dios creó para que participen de ellos los creyentes que han alcanzado el conocimiento de la verdad? ¿Cuáles son? ¿El ratón será un alimento que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes? No. ¿Y qué tal el buitre? ¿Será un alimento que Dios creó para que participen de ellos los creyentes? ¿Y qué tal el águila?
¿Será un animal que Dios creó para que participen de ellos los creyentes que han alcanzado la verdad? No, ¿verdad? Entonces aquí no está diciendo que todos los alimentos Dios los creó para que participen de ellos los creyentes. Dios no está diciendo que todos los animales, que toda la comida es buena para comerse. No, Dios está diciendo que hay alimentos que Dios creó para que participen de ellos los creyentes. Si usted se va al libro de Levítico, si usted se va a los libros de la ley, ahí le especifica los alimentos que Dios creó para que participen de ellos los creyentes. Y también ahí menciona los alimentos, los animales que Dios dijo no coman de ellos porque son inmundos, porque traen bacterias, porque traen enfermedades, porque traen tantas impurezas. Simplemente, hermanos, o sea, un animalito bien sencillo y bien común, el puerco. El puerco es un animal bien común, amén. Es bien sabrosa la carne, es bien rica las carnitas. Dice, hasta un dicho por ahí dice, este es malo como la carne de puerco, ¿verdad? Porque la carne de puerco es mala. Ahora, ¿trae vitamina la carne de puerco? No trae nutrición, no trae algo bueno. ¿Desde cuánto tiempo atrás la palabra, la Biblia, el pueblo de Israel viene hablando, viene teniendo el puerco como un animal inmundo? Años, siglos atrás. Y sigue siendo inmundo. No quiere decir que ahorita ya es santificado el puerco. El puerco no es uno de los animales que Dios creó para que comiéramos. No es uno de los animales. Aquí nos está hablando de los animales que Dios, de los alimentos que Dios creó para que los creyentes participen de ellos. Los alimentos que Dios creó. No todo lo que hay por ahí es alimento que Dios creó para que participen de ellos los creyentes. Vuelvo a repetir, el ratón no es un alimento que Dios creó para que participe de él el creyente. El águila, el buitre y tanto otro animal, esos no son alimentos que Dios creó para que participen de ellos los creyentes. Hay una serie de alimentos que sí son alimentos que Dios creó. Ahora, usted conoce su cuerpo, o debe de conocerlo. Debe de conocerlo, a qué está propenso más, cuáles son sus riesgos más graves de enfermarse, cuál es su problema más grande con su salud, y tiene que tratar de abstenerse más de lo que más le puede perjudicar. ¿Sí me explico? Y tiene que comenzar a comer más lo que más le va a ayudar. Si usted sabe que usted tiene un problema, por ejemplo, de salud, que de repente tiene colesterol, que tiene mucha grasa en sus arterias, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir comiendo grasa y animales grasosos y orando diciendo Dios lo va a santificar? No, voy a comenzar a comer alimentos que no traen quizás esa grasa dañina, que traen algo nutritivo para mi cuerpo, y voy a tener libertad para servir a Dios. Los años que Dios me preste en esta tierra los voy a tener libres para darle la gloria y la honra a mi Señor con toda libertad. Dele un aplauso al Rey. Una vez más, veamos el versículo 3. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Cuando tú descubras los alimentos que Dios creó para el creyente, para nutrir tu cuerpo, no permitas que nadie te impida comerlos. ¿Sí me explico? No tienes por qué abstenerte de comerlos cuando son alimentos que Dios creó para que te alimentes sanamente, que te nutren, que te ayuden. Pero cuando no son alimentos que Dios creó, preocúpate, porque te puedes enfermar, porque pueden resultar consecuencias en tu cuerpo por estar comiendo lo que Dios no creó para que te alimentes. Estás comiendo cosas que Dios creó para otro propósito, para limpiar el medio ambiente, para cumplir otra función en la naturaleza, pero no para que tú te alimentes de ello. Versículo 4, lo tenemos. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Vuelve a resaltar la palabra. Porque todo lo que Dios creó. El contexto de este versículo es el versículo 3. El versículo 3 dice: todo lo que Dios creó para que con acción de gracias participen de ello los creyentes, o sea, lo coman.
el versículo 4 vuelve a ampliarse un poquito más y dice: porque todo lo que Dios creó es bueno. Estamos hablando de los animales, de la comida que Dios creó para bendición de nuestros cuerpos. Vuelvo a repetir, hay alimentos que Dios creó para alimento de nuestro cuerpo, que son saludables, y hay alimento que Dios no lo creó para eso, y nosotros lo hemos alterado y lo hemos usado como alimento cuando nunca fue intencionado por Dios para ser nuestro alimento. ¿Sí me comprende? Y eso tiene mucho que ver con la cultura. Por ejemplo, aquí si yo le hablo y le digo: hermano, ahorita después del culto le invito a comer, y si me dice: amén, ¿qué vamos a comer? Le invito a comernos un gatito asado. Posiblemente usted se escandalice y diga: ¿un gato asado? ¿Cómo es posible, hermano pastor? ¿Cómo un gato asado? Pero si usted va por allá para la China y para lugares por allá, óigame, allá le dan el gatito asado y usted se lo come y ni sabe lo que le dieron, porque para ellos no es algo escandaloso. Lo que para usted y para mí es algo tan escandaloso, porque un gato asado. Entonces chocamos en conceptos de culturas. Otra cultura en el Medio Oriente, por allá, por China, en aquellos lugares, pero el gato es algo que realmente sí lo usan. No es un mito, no es una fantasía, es una realidad. Lo usan como comida. Ahora usted dice: no, mejor una chuletita de puerco. Y si les invita a ellos una chuleta de puerco, ese animal asqueroso que come solamente basura, ¿cómo voy a comer yo eso? O sea, si nos ponemos a tomar un fundamento de qué es lo que se debe de comer basándonos en culturas, vamos a chocar. Unos una cosa, otros otra. Por allá come no sé qué y por allá come no sé qué otra cosa. Pero si hablamos bíblicamente, Dios es un Dios sabio, y Dios nos da entendimiento para conocer y saber qué es lo que este cuerpo necesita para nutrirse, qué es lo que Él creó para salud de mi cuerpo, para alimento de mi cuerpo. No qué es lo que mi cultura me enseñó a comer. Tenemos que renovarnos aún en esa área, porque la mala alimentación es raíz de la mayoría de enfermedades que estamos batallando con ellas. Amén, hermanos. Versículo 4 entonces: porque todo lo que Dios creó es bueno. Está hablando de lo que Dios creó para comer. Eso es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Está hablando del alimento que Dios creó para comer. Todo lo que Dios creó para comer, todos los animalitos, los alimentos saludables que Dios creó, dice, son buenos y nada se ha de desechar si se toma con acción de gracias. Está hablando de lo que Dios creó para comer. Pero ¿qué de lo que Dios no creó para comer? ¿Qué de lo que Dios creó para limpiar el medio ambiente? Vuelvo a poner el ejemplo. Si hablamos del buitre, del sopilote, del sope, si hablamos de ese animal, y si tomamos esta escritura así superficialmente, o aquí dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, entonces yo le diría: hermano, hasta hágase un caldito hasta de cucarachas. Pues nada es de desecharse. ¿Por qué vamos a decir que unas cosas son buenas y otras no? Porque lo que marca la regla es Dios. Lo que hace la diferencia es Dios. Dios sabe para qué creó las cucarachas. Yo todavía no entiendo para qué las creó. Yo lo único que veo es que dan problemas, ¿verdad? Pero para alguna razón las ha de haber creado, pero estoy seguro que no fue para comérselas uno. Amén. ¿Para qué crearía los ratones? Tampoco tengo idea. Pero sé que los creó para algo. Pero sé que no los creó para yo comérmelos. Amén. Entonces no todo lo que Dios creó es para comerse. Hay animales que Dios creó para comerse, y eso es lo que se tiene que tomar con acción de gracias y participar de ello como creyentes que somos en Cristo Jesús. Dele un aplauso al Rey. Estas son escrituras que se sacan fuera de contexto y se les da una propia interpretación al capricho de uno y no conforme al plan de Dios. Versículo 5: porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Oiga bien esto: porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Ahí está, hermano. Ahí sí, ¿cómo le va a hacer con esa escritura?
Si ahí claramente dice que con la palabra de Dios y la oración es santificado, pues entonces por eso le digo, si usted toma un sope, un buitre y ora con fe por él, ¿será que ya está santificado? ¿Será que ya va a estar muy lleno de nutriciones y va a traer calcio y hierro y potasio y va a traer un montón de vitaminas porque ya oro por él? No, mis hermanos, no funciona de esa manera. No es que porque usted ore por él ya está santificado. Los animales que son, o los alimentos que son santificados por la oración, son los alimentos que uno come porque Dios los creó para beneficio de nuestro cuerpo. Si yo sé que hay un alimento que Dios creó para beneficio de mi cuerpo, yo lo como con acción de gracias y con la oración y por la palabra es santificado. Sí, mi hermano, y es santificado. ¿Por qué? Porque lo estoy comiendo con acción de gracias y por la oración y la palabra es santificado, porque es un alimento que Dios creó para que yo lo comiera. Yo sé que es bueno, yo sé que está en el orden de Dios y va a ser de bendición para mi cuerpo. Pero si yo de antemano sé que es un alimento inmundo, si yo sé que es una carne llena de colesterol, de no sé cuántas cosas, y yo estoy batallando con eso, o si yo sé que tengo el azúcar bien elevada y estoy propenso a caer con diabetes, y yo digo, no importa, este pastelito se mira rico, ahorita oro por él y lo santifico y se le va a ir toda el azúcar y me lo voy a comer y va a desaparecer el azúcar, y qué bendición va a ser. No se engañe, está tentando a Dios, lo está engañando el diablo. Si usted sabe bien que está batallando con el azúcar, ¿cómo se pone a pensar que el comerse ese postre que es pura azúcar básicamente, se lo va a comer y porque oró por él se le va a ir el azúcar, y al comérselo va a ser pura nutrición en vez de azúcar? No nos engañemos. No, hermanos, la palabra nos enseña que nos ha dado sabiduría y entendimiento. Lo que Dios creó para nutrirte, eso ora por ello y Dios lo va a santificar. Eso ora por ello y Dios te va a bendecir y Dios lo va a limpiar. Pero no pienses que Dios va a limpiar algo que tú de antemano sabes que es dañino y sabes que no te va a hacer bien. Ahora, hay casos que hay ciertas excepciones. ¿Cuáles son esos casos? Si hay una persona que de repente no tiene opción en qué comer. Gracias a Dios que estamos en un país donde hay opciones y cuesta más caro comer mal que comer bien. Si comiéramos como Daniel, ahorraríamos mucho dinero. Pura agua para tomar y legumbres para comer. Sí, hermanos, no gastaríamos mucho dinero. Estaría hasta barata la comida, no costaría mucho. Y estaríamos chapeteaditos y saludables y llenos de energía. No nos costaría mucho. Mas no lo hacemos por el mal vicio, el mal hábito que tenemos. Esa es la razón verdadera por la que vivimos como vivimos. Comemos lo que comemos. Pero entonces, realmente si nosotros estamos en una cultura donde tenemos una libertad y donde realmente, le digo la verdad, en veces cuesta más caro para comer mal que para comer bien. Hay personas que si no es con una soda, un refresco, como le llaman en diferentes lugares, no puedo comer si no está ahí. Y en veces no es una de 2 litros. ¿Y qué estoy haciéndole a mi cuerpo? Estoy dañándolo. Estoy perjudicando. Hermano, tómese un vasito de agua. Agua, me oxido, dicen. Se está oxidando con tanta química y basura que le está echando al cuerpo. Si miráramos el ejemplo de lo que dice la palabra de Dios, de los hombres de Dios, estaríamos mucho mejor. Entonces, cuando la palabra dice que por la oración es santificado el alimento, está hablando del alimento que Dios creó. Lo que es el contexto del tema es el alimento que Dios creó. Orar por los alimentos que Dios creó para que participen de ello los creyentes que han conocido la verdad. No el alimento que Dios no creó para que participen de ello los creyentes, sino el que Él creó para que participen de ello los creyentes. Por eso le digo, si usted se pone a orar por un puerco, ¿verdad? Voy a orar por este puerco y que Dios lo santifique. El puerco va a seguir igual de puerco, aunque usted lo santifique con la oración, porque usted ya sabe qué clase de alimento es. Denle un aplauso al Señor y vamos a la palabra.
Marcos 16, 16 y 17. Quiero llevarle a las escrituras que son utilizadas completamente para acomodarlas a nuestra conveniencia y no tener un orden, una disciplina en nuestra comida. Y tenemos que sufrir consecuencias de salud física, no de salud espiritual. Si usted come pura comida chatarra, como le llaman por ahí, eso no significa que no va a ser un hombre espiritual. Puede ser un hombre muy espiritual o una mujer muy espiritual, pero todo enfermo eventualmente. Y una vez que esté todo enfermo, hermanos, cuando uno está todo desnutrido, decaído, todo mal, hasta se pone a orar y se queda dormido. No puede ni orar, hermanos. Quiere leer la Biblia y los ojos se le caen. Y en vez de estar en un culto, viene a un culto y viene a dormirse muchas veces. Y en veces sí decimos las opresiones, el enemigo, pero en veces también es la comida que comemos. Comemos muy mala comida y hay consecuencias en nuestro cuerpo como resultado de ello. Marcos 16, 17. Veamos qué dice la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Versículo 18 dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Esa es promesa de Dios. Pero aquí es donde le digo que hay una línea muy finita entre el ser hombre de Dios o mujer de Dios, hombre de fe, hombre espiritual, y el estar tentando a Dios. Una línea muy finita. ¿Por qué? Porque aquí dice: en las manos tomarán serpientes. ¿Cuántos de aquí han creído en Cristo? Y si les traigo un par de serpientes, ¿cuántos se animan a tomarlas en las manos? Cobras o cascabeles o de alguna que sea así, de esas meras delicadas, amén. ¿Se anima usted a tomar una de ellas? ¿Y qué si le digo entonces usted no tiene fe, no ha creído? Pues ¿qué no dice la Biblia que tomarán las manos serpientes? ¿Y por qué no lo hace entonces? Porque eso es tentar a Dios. Pero ¿por qué es tentar a Dios si la Biblia dice tomarán en las manos serpientes? Porque estoy consciente del peligro que está a mi alcance. Pero en la Biblia hemos mirado que hombres de Dios tomaron en las manos serpientes y nada les pasó. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 28 llegó a una isla llamada Malta. Estaban mojados, había frío, y dice que recogía unas ramas secas Pablo para hacer una lumbrera, y agarró un puño de ramas, entre ellas iba una víbora, y cuando llegó a la lumbrera aventó las ramas, y el fuego, cuando sintió la serpiente el fuego que le iba a quemar, la serpiente salta y muerde a Pablo en su mano, en su dedo, y se le queda pegada, prendida la víbora ahí. Y era una víbora terrible, mortal. Dice que Pablo se sacudió solamente la víbora en el fuego y él siguió adelante gozoso, haciendo su trabajo. Dice que los de aquella isla se quedaron atónitos, diciendo: ¿a qué horas cae muerto? ¿A qué horas cae? ¿A qué hora se muere? ¿A qué hora se muere? Y se cansaron de esperar, y Pablo, como si nada, dijeron: este es un Dios. No era un Dios, tenía al Dios de dioses y al Señor de señores consigo mismo. Tenía al Dios de los cielos en su vida, y por eso no sufrió ningún daño, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Ahora, ¿será que Pablo andaba ahí, como dicen por ahí, toreando la víbora? ¿A que me picas? ¿A que no me picas? A ver, yo creo que no, ¿verdad? Una cosa es que uno atrevidamente vaya a querer hacer algo con pleno conocimiento, y otra cosa es que uno, por ignorancia, por inocencia, por falta de conocimiento, uno esté haciendo aquello. Pablo no sabía que había víboras ahí. Si Pablo haya sabido, sacude con un palo la víbora, hace algo y luego agarra las ramas. Entonces, igual si usted y yo, esa promesa se puede cumplir nosotros como en Pablo, pero no porque andemos tentando a Dios agarrando serpientes,
sino porque andemos en el campo. De repente usted anda en el campo, anda solo haciendo algún trabajo, alguna cosa, y de repente le pica una serpiente, sale donde usted menos espera y ni para dónde correr ni dónde buscar ayuda. Pues tiene que confiar en el Señor, y es promesa de Dios que no le hará ningún daño aquel veneno mortal de la serpiente. Eso ya no es tentar a Dios, eso es la necesidad que está atravesando la persona. Ahora, en el mismo versículo que habla de las serpientes dice: y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Entonces yo le diré: hermano, olvidémonos de la serpiente. ¿Qué tal si lo pruebo con comida, con bebida? Y le digo: si traigo una copa de veneno, ¿quién ha creído en Cristo? ¿Quién tiene fe? Quiero probar la fe de ustedes. Vengan y beban esta copa. ¿Quién se atrevería a hacerlo? ¿Alguno? Yo no. ¿Por qué razón? Porque eso es tentar a Dios. ¿Por qué es tentar a Dios? Pero si la Biblia dice: beberán cosa mortífera y no les hará daño. ¿Pero a qué se refiere pues? Se refiere a que yo traigo una copa con veneno, cosa mortífera, y les diga: a ver, beban para probar su fe, a ver qué también anda en su fe. Quiero ver a ver cómo anda. ¿Será que eso significa? No. ¿Qué significa? Significa, si usted lo invitan a comer por ahí, si usted va a algún lugar, usted ora con acción de gracias por la palabra de Dios y por la oración. Aquel alimento es santificado. Si le echaron por ahí veneno, un conjuro, alguna cosa por ahí, la palabra tiene poder. La oración tiene poder para romper con todo estorbo del enemigo. Tiene poder para santificar el mal, el daño que hay en los alimentos y limpiarlos de todo mal. Pero eso es muy diferente a que yo conscientemente me digan: mira, acá hay veneno, ¿quieres un trago? Esa es una cosa muy distinta. Entonces, ¿cuándo es cuando tentamos a Dios? ¿Y cuándo es cuando el poder de Dios acciona en nuestro favor? Tentamos a Dios cuando tenemos conocimiento de lo que hacemos y lo hacemos con todo conocimiento. Tentamos a Dios cuando yo voy y digo: yo tengo mucha fe, a ver, tráiganme una víbora, a ver si es cierto. Eso es tentar a Dios. Tentar a Dios es cuando yo digo: a ver, yo tengo mucha fe, la Biblia dice que beberán cosa mortífera y no les hará daño. Tráiganme una copa de veneno y nada me va a pasar. Eso es tentar a Dios. Eso es lo que el diablo le dijo a Cristo cuando lo subió al templo y estando arriba le dice: a ver, tú tienes mucha fe, eres el gran hombre de Dios, eres el santo hijo de Dios, a ver si es cierto, aviéntate de esta torre, que al cabo escrito está. También le citó la escritura: a sus ángeles mandará Dios para que te cuiden en sus manos y no tropiece tu pie sobre piedra alguna. Te van a cuidar, a ver si es cierto, aviéntate. Y el Señor, si Él no supiera discernir entre lo que es ser un hombre de Dios y en lo que es tentar a Dios, pues se hubiera aventado. Pero Él no se aventó porque Él sabía, Él tenía discernimiento. Y Él dijo: escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No lo tentarás. Esa es la voluntad de Dios, no tentar. Entonces, todo lo que hago con conocimiento premeditado, entendiendo que es malo para mí, y aún así lo hago, ya estoy tentando. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ya sé que me va a hacer daño, y aún así estoy queriendo tomar una escritura para sacarla fuera de su contexto y aplicarla a mi conveniencia. Como decir yo: tráigame una copa de veneno y me la tomo, que al cabo escrito está. Me voy a aventar de la torre, que al cabo escrito está que Dios mandará a sus ángeles. Voy a agarrar serpientes en mis manos y nada me va a pasar porque que al cabo escrito está. No, está escrito sí, pero no está escrito para usarlo a mi conveniencia y a mi antojo tentando a Dios, cuando tengo pleno conocimiento de que no debo de hacer aquello porque es malo para mí. Está escrito como promesa para cuando yo lo ignoro, para cuando no lo conozco, para cuando alguien me da veneno encubierto entre la comida, para cuando alguien me quiere hacer un daño de una manera que no me doy cuenta. Yo no me doy cuenta, pero el poder de Dios está presente para defenderte, para atenderte, para ayudarte, para restaurarte, para bendecirte. Aleluya. Le termino con esta escritura por el día de hoy. Segunda de Reyes, capítulo 4.
Estos son temas muy básicos, muy prácticos, muy sencillos, pero muy importantes. Muy importantes porque necesitamos de ellos. Necesitamos cosas tan sencillas y tan prácticas como estas para aprender a vivir mejor, para tener una vida llena de años, llena de gozo, llena de salud, de fortaleza, de ánimo en este cuerpo que Dios nos ha prestado mientras estamos en él. Cuidémoslo. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 38 al 44. Eliseo volvió a Gilgal cuando había un grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho el Señor: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra del Señor. Vemos aquí lo que sucedió. Les hablaba hace un momento atrás de las circunstancias. Hay excepciones en casos donde las circunstancias son diferentes. Cuando hay falta de opciones, nosotros no tenemos falta de opciones. El varón de Dios, Eliseo, llegó a visitar a los profetas, a los hijos de los profetas. Eran como 100, dice la palabra. Y dice que había una gran hambre en toda la tierra. No tenían que comer. Solo Dios sabe cuántos días tenían sin comer. Y Eliseo les dice: pues preparemos algo de comer. Vayan a buscar algo, a ver qué encuentran en el campo. Y uno de los hijos de los profetas sale y encuentra calabazas en el campo. Calabazas silvestres, venenosas. Él no sabía que eran venenosas. Él no sabía que eran malas. Él comenzó a cortar una, y qué rica, y le echa en su falda, y otra, y se lleva un montón. Dice: con esto comemos y nos sobra. Y comienzan a partirlo, a picarlo, y ahí quizás a sazonarlo, y lo echan en la olla y comienzan a hacer el guisado. Y ya está el guisado, qué rico huele, y ya está listo, ya está listo. Pues sírvanos. Pues le sirvieron a todos, y comienzan a comer la primera cuchara que echan en la boca y la avientan para afuera. Varón de Dios, nos quieres envenenar, hay muerte en esta olla. Ni siquiera porque era el gran hombre de Dios y porque fue en ignorancia, fue limpio aquello al momento. Aún así había muerte, y aunque no había muchas opciones, pero Dios puede hacer milagros cuando no hay opciones. Cuando no había más opciones, pues en verdad Dios permitió que se dieran cuenta que había muerte, para que entendieran qué es lo que estaba pasando, que no era lo correcto por hacer, porque esas calabazas no se comen. Y les dio el entendimiento ahí para que entendieran. Pero también Dios hizo la excepción de limpiar lo inmundo. ¿Por qué? Porque no había más que comer. Si hubiera habido otra parra ya de calabazas ricas, dulces, buenas para comer, pues les dice: tráiganse de aquella mejor. Pero no había nada más para comer. ¿Qué hizo Eliseo? Tráiganme un poco de harina. Eso porque Dios se lo dijo. Trae la harina, se la esparce, mueve la olla, ora por aquello. Ahora sí, coman. Se acabó el mal, se acabó la muerte. La bendición llegó a aquella olla. Dios tiene poder para cambiar el alimento inmundo, el alimento malo, el alimento sucio, el alimento dañino, en un alimento sano, nutritivo y bueno. Tiene poder para hacerlo. ¿Cuándo lo hace? Solo en excepciones, cuando no hay otra cosa.
solo en excepciones. Cuando la persona quizás le dieron veneno en su comida y ni sabía. O a lo mejor cuando no hay otra cosa que comer. A lo mejor si llega una carestía, un hambre terrible a esta tierra, te vas a tu tierra, al campo, hermano. En el tiempo pasado se comía de lo que había, pero se salía al campo y lo que se atrapaba. Con nosotros en nuestro pueblo se comía la víbora, la serpiente, se comía la rata de campo. Todo eso era alimento que se comía. ¿Por qué? Por la tremenda carestía que había en tiempos pasados, que había esa clase de cosas. Ahora, también sin el conocimiento del Señor, por supuesto. Pero lo que le quiero decir es de que cuando está a nuestro alcance hacer lo que Dios llama bueno, buen alimento para comer, hagámoslo como dice Dios. Si un día estás en una situación donde no hay alternativas y lo único que hay para comer es alguna cosa por ahí que no parece muy buena, no te va a quedar otra más de que confiar en Dios, ponerte en las manos de Dios. Uno va de repente a predicar la palabra, va a llevar la palabra, y cuando va a llevar la palabra lo invitan a comer y en veces le dan de comer cada cosa, que uno se queda sorprendido y dice: Señor, ¿y esto? Solo guarda mi estómago, Señor, para que no vaya a enfermarse. Pero pues lo come uno con acción de gracias, porque esa es la voluntad de Dios. No hay las alternativas que tenemos acá en todos los lugares, pero mientras esté a nuestro alcance tener una disciplina en esa área, vamos a cerrar puertas de enfermedad y vamos a caminar más sanos y más libres de estorbos en este cuerpo que Dios nos ha dado. Póngase de pie en esta preciosa mañana.